Hola, buen día a todas y a todos. Todos en nuestra vida alguna vez hemos visto un show de ventrílocos. Bueno, y resulta que la atención del espectador en dicho espectáculo va dirigida al muñeco. Todos creen que es el muñeco el que habla, esto es lo que causa risa, ¿no? Pero en realidad sabemos que la voz, las palabras y el libreto vienen de otro lugar. Bueno, pues quizás esa imagen del show de un ventríloco sirva para entender en parte lo que está sucediendo en esta campaña electoral. Porque vivimos en una época, en una campaña, en donde algún candidato parece más diseñado por expertos en posicionamiento que por equipos dedicados a construir políticas públicas. Entonces, algunos candidatos se convierten en personajes antes que en correas de transmisión de un programa político. Se convierten en símbolos antes que encarnar proyectos políticos. Se convierten, por lo tanto, en marcas antes que en encarnar unas ideas políticas. Bueno, pues cuando observamos la irrupción del señor de la Espriella en la vida pública, en la política, no podemos evitar preguntarnos si estamos ante un candidato político o ante un extraordinario ejercicio de marketing, es decir, la construcción de un personaje que se vende, ¿no? Estamos frente a un personaje político o frente a un candidato o frente a un ejercicio extraordinario de marketing. Y no es porque el marketing sea ilegítimo. Toda campaña política tiene que comunicar, tiene que construir una imagen, incluso pues, una imagen del candidato. Pero bueno, el problema aparece cuando la imagen termina desplazando al debate. Cuando la imagen termina desplazando al debate. Bueno, miremos que el señor de la Espriella no ha querido debatir. Entonces, es cuando el problema es cuando el personaje, la construcción de ese personaje, eclipsa las ideas, eclipsa las propuestas. Es decir, cuando la conversación gira alrededor del temperamento, los gestos, las frases virales o las polémicas, mientras las preguntas fundamentales, ejemplo, cómo financiar un plan de gobierno, en qué consiste el plan de gobierno, cómo enfrentar la desigualdad, cómo reformar el Estado, cómo fortalecer la educación, la salud, etcétera, quedan en un segundo plano. Ahí está el problema. Cuando todo gira en torno a frases virales, a polémicas, a gestos, al temperamento del candidato y las propuestas y la discusión de fondo y las necesidades no son discutidas, se dejan de lado o pasan a un segundo plano. El filósofo francés Debord escribió que en la sociedad del espectáculo, la representación termina construyendo o sustituyendo mejor la realidad. Y resulta entonces difícil no pensar en esa idea cuando vemos campañas en donde la atención pública se concentra en videos de alto impacto, en declaraciones explosivas o en confrontaciones permanentes. ¿Les suena esto de algo? Estamos entonces frente a un proceso en el que la política se convierte en parte de entretenimiento. El algoritmo premia la indignación y el espectáculo desplaza al contenido político. Lakoff, George Lakoff nos hablaba de que las personas no votan únicamente, exclusivamente por cifras, por actividades, por conocimiento real, sino que votan por marcos mentales que se activan, marcos interpretativos de la realidad, votan por emociones y votan por narrativas. Por eso, quien logra definir el relato
muchas veces gana antes de que empiece la discusión técnica. Quizá por eso algunos candidatos no hablan, perdón, de planes detallados, sino que se concentran más en identidades. Pensemos aquí, el patriota, el rebelde, el empresario exitoso, el hombre fuerte que promete orden. No les interesa hablar de propuestas, planes detallados, les interesa movilizar identidades. Repito, el patriota, el rebelde, el empresario exitoso y el hombre fuerte, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta incómoda. Si una campaña depende sobre todo de una narrativa cuidadosamente construida, ¿quién escribe realmente el libreto? ¿Es el candidato? ¿Estamos viendo el candidato? ¿Son sus estrategas? ¿Son sus estrategas por iniciativa? ¿Tiene que ver con el algoritmo? ¿O tiene que ver también con un ecosistema mediático que premia, privilegia la confrontación en lugar a la explicación y el debate? Bueno, pues en nuestro país buena parte del debate político se ha acostumbrado a medir el éxito político por el número de tendencias, de entrevistas o de videos virales, en lugar de evaluar la consistencia de las propuestas políticas en general. Estamos frente a la lógica de la atención termina imponiéndose o suplantando a la lógica de la deliberación. Estamos frente a esto. Frente a que la lógica de la atención, lo que nos llama la atención, está por encima que la deliberación, el debate, el entendimiento de lo que hay. Bien, pues cuando esto ocurre, esperaría uno que los medios de comunicación se miren al espejo y hagan autocrítica. No porque exista una conspiración, pues, sino porque el sistema de incentivos favorece aquello que genera clics, audiencia y controversia. Entonces se pone en riesgo la calidad informativa. Porque una frase incendiaria suele viajar mucho más rápido y tener mayor impacto que una discusión sobre una propuesta tributaria, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y un insulto, entonces, produce más reproducciones que una discusión presupuestal. El resultado es una democracia donde el espectáculo ocupa el centro del escenario y esto es peligroso. Pero hay otro elemento más para la reflexión. Las campañas modernas no solo buscan votos, ¿no? Buscan construir comunidades emocionales, redes de simpatizantes que multipliquen los contenidos y conviertan la adhesión política en identidad personal. Estamos ahora frente a una campaña muy identitaria. Esto no es exclusivo de un candidato en específico o de una corriente política en específico. Ocurre en democracias contemporáneas. La pregunta relevante es si esas estructuras promueven ciudadanos críticos o si simplemente producen seguidores que replican las consignas del líder sin entenderlas, sin examinarlas, sin someterlas a un estudio crítico. Porque una democracia saludable necesita algo más que entusiasmo, necesita preguntas incómodas, perdón, necesita periodistas que contrasten, necesita ciudadanos que critiquen, necesita debates donde las emociones no sustituyen la evidencia. Pero bueno, al ser de Asprilla un producto del marketing, por eso ha evitado ir a debates. El gran riesgo de nuestro tiempo no es únicamente que existan campañas políticas con alto mercadeo. El verdadero riesgo es que se confunda la estrategia de posicionamiento de una campaña con un proyecto de país. Ojo, que confundamos la estrategia de marketing con un proyecto de país y que entonces terminemos eligiendo la marca una marca en lugar de un gobierno. Ojo, que terminemos eligiendo una marca cuando en realidad lo que necesitamos elegir es un gobierno. Por eso vale la pena volver a la imagen del ventríloco. Todos miran al muñeco haciendo así. Todos discuten su voz, todos comentan sus gestos, pero pocos se preguntan quién mueve los hilos, quién o quiénes escribieron el guión y sobre todo, quién o quiénes se benefician
de que dejemos de mirar atrás del escenario. Porque una democracia madura no debería elegir al personaje que mejor interpreta un papel. Debería elegir a quien pueda demostrar con ideas, con evidencia y con resultados que está preparado para gobernar. Y esa diferencia, que puede parecer pequeña, pero de ella depende muchas veces el destino de un país. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Un fuerte abrazo a todas y a todos.